A mí me tocó el tema del utilitarismo de la materia de bioética a cargo de la profesora Ilse Aide Ortega Ibarra. Este, de, esta, este tema es conocido como una corriente filosófica que fue propuesto por dos principales filósofos. El primero fue por el filósofo Jeremy Bentham, que es conocido como el padre del utilitarismo por haber iniciado esta doctrina a finales del siglo XVIII. Al igual, en esta corriente participó el filósofo John Stuart Mill, quien al escribir su libro retomó el término y la desarrolló para el año de 1863. Estos autores definen al utilitarismo como las cosas buenas son aquellas que van a tener el fin de producir bienestar o felicidad. Esto va a ser con el objetivo de beneficiar no tanto a nivel individual, sino que va a buscar más el beneficio grupal, es decir, que sea beneficiada una familia o una comunidad. Por lo tanto, no se va a considerar una corriente egoísta, sino al contrario, se considera como una corriente generosa con la sociedad, ya que procurará el bien o la felicidad a el mayor número de personas. Anteriormente, debido a que se pretendía buscar la felicidad, era el término ocupado, pero el filósofo Jeremy lo cambió por el de utilidad y cuando su discípulo Mill desarrolló la teoría, la denominó como utilitarismo. ¿En qué consiste? Primeramente, va a consistir en poder diferenciar entre el bien del mal para que al obtener buenos resultados se enfoque en hacer de las acciones y que sean las adecuadas para la obtención de estos resultados. Hablando de la ética, va a ser el mayor beneficio que producirá en un mayor número de personas. Por ejemplo, en un hospital donde hay 4 personas cuyas vidas dependen de un trasplante de órganos, que son un corazón, unos pulmones, un riñón y un hígado. Por ejemplo, si llega a un hospital una persona que, por ejemplo, tuvo un accidente y sus órganos pueden ser usados para salvar estas 4 vidas a cambio de perder una, porque pues puede que la persona que tuvo el accidente ya entre en coma o no le quede mucho tiempo de vida, entonces sus órganos pueden ser utilizados por personas que lo necesitan en ese momento y que donde se tiene que tomar una acción, como antes lo mencionamos, pero para esto se necesita diferenciar el bien del mal, es decir, por ejemplo, se va a hacer bien donando los órganos, pero también se puede hacer mal perdiendo la vida del paciente que llegó al hospital o accidentado. Entonces, puede ser tanto bueno y malo, pero como no se puede adivinar el futuro, es difícil saber con certeza si las consecuencias de nuestras acciones son buenas o malas. Por lo tanto, en la corriente del utilitarismo, esto es uno de los límites, ya que se tiene que saber con exactitud si las acciones van a producir un cambio bueno o un cambio malo. En cuanto a los tipos, tenemos 4 principales tipos, el cual el primero es el utilitarismo del acto y de las normas. Este nos habla sobre dos formas, la tradicional y la alternativa. En la tradicional nos habla del utilitarismo del acto, la cual va a afirmar que el mejor acto es el que aporta la máxima utilidad. Y en la forma alternativa va a estar el utilitarismo de las normas, que va a afirmar que el mejor acto es aquel que forme parte de una norma que sea la que nos proporciona más utilidad. Esta no solo va a comprender los actos, sino también los deseos y disposiciones, premios y castigos, las reglas y las instituciones. Así como ponía en el ejemplo, por ejemplo, en la familia va a desear que su familiar viva, pero en la disposición
Algunos van a estar de acuerdo en donar esos órganos y algunos no. En premios y castigos, pues el castigo para el paciente hospitalizado que llegó va a ser pues perder la vida, y en los premios puede que para los otros pacientes que necesitan de los órganos sea algo beneficioso y sea tomado como un premio. En el utilitarismo negativo, va a defender la producción del mínimo malestar para el máximo número de personas. El prevenir la mayor cantidad de dolor o daño para el mayor número de personas va a ser considerado como como la fórmula ética más eficaz que la del mayor bienestar al mayor número de individuos, al entender que hay más posibilidades de crear daños que de crear bienestar, y los daños mayores conllevarían más consecuencias que los más grandes bienes. El tercer tipo es el utilitarismo de preferencias. Este va a definir como a la utilidad como un término de satisfacción de las preferencias. Los utilitaristas de las preferencias afirman que lo correcto para hacer es aquello que produzca las mejores consecuencias. Y por último, el cuarto tipo es el utilitarismo ideal. Este reconoce la belleza, la amistad y el placer de los bienes que las acciones deben buscar maximizar. Luego tenemos las características del utilitarismo. Primero tenemos la característica del principio de utilidad, que es como el principio básico de la moral o el bien mayor. El segundo son las conductas buenas, son las que producen la felicidad a la sociedad. La tercera característica es la libertad social. La cuarta es, es que desde el utilitarismo se puede defender y promover la igualdad. En el 5, la persona que actúa de forma individual obtendrá una felicidad pasajera y efímera. La sexta característica va a ser la bondad o maldad de una acción no tiene una consecuencia personal o individual, sino colectiva. Como mencionábamos antes, el utilitarismo va a buscar el bien, no en personas, no en una sola persona, sino va a buscar el bien en la mayoría de las personas de una población. La séptima característica es que debemos analizar las consecuencias de nuestras acciones. La octava son las acciones humanas no buscan el dolor, sino el placer. En la novena tenemos proponer la felicidad como el valor más importante a nivel individual. Y en la décima tenemos que juzgar al hombre como un ser que puede realizar y expandir sus capacidades. Luego tenemos el objetivo último de esta corriente filosófica, que es que la mayor felicidad individual es el objetivo real del comportamiento individual y el medio para el logro de la felicidad social. Y dentro de la investigación se nos mencionaba algo que es de importancia, que dentro de esta corriente filosófica que es el utilitarismo, se permite en principio que los intereses de la mayoría supediten los derechos de las minorías y no consiguiente evitar distribuciones sociales injustas. Y por último tenemos los aportes. Estos aportes a la filosofía es que dan cierto universalismo, valoran el hacer todo lo posible por ser feliz en este mundo, ofrece ideal moral de producción positiva de la mayor felicidad del mayor número, tiene un punto de vista adecuado para una ética del trato con el mundo animal en cuanto criaturas sentientes. Y por último, el utilitarismo es más válido en el campo de la legislación y la economía política en el de la moral individual. Y estas son las referencias donde fue sacada la información.